Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Hoy me vais a permitir, en esta oportunidad, de una forma excepcional, que la entradilla de este programa hable del mismo programa, de Sexto Continente, porque es que he recibido un correo electrónico de una oyente que se ha incorporado desde Argentina a este programa, se llama Leonor María Lavalle. Entonces me ha dicho algo que me ha sorprendido, en lo que no había pensado nunca, y he dicho, mira tú, me dice ella en su correo, habla de varias cosas, ¿no? Con respecto a su programa, lamento que no se llame Séptimo Continente, ya que hay otro sexto reconocido, que es la Antártida, y está siendo muy disputado por muchos países por sus riquezas en el subsuelo. Y he dicho, a ver, ¿cómo es esto? Claro, recuerdo que el nombre de este programa de Sexto Continente tiene su origen en el hecho de que pues, Benedicto XVI nos habló de que tenemos que evangelizar el continente digital, que el continente digital pues, se ha convertido como en un nuevo mundo al que también tenemos que llevar el Evangelio, ¿no? Entonces, pues claro, pues yo pensé, ¿no?, en mi educación. Bueno, pues si son 5 los continentes, Asia, África, América, Europa, Oceanía, pues el sexto continente digital, pues este, ¿no? Entonces le puse el nombre de el sexto continente. Pero claro, esta oyente dice algo que yo no había calculado, y es que dependiendo del contexto educativo, cultural en el que estemos, resulta que eso de que nosotros en España siempre habíamos oído hablar de los 5 continentes, la cosa tiene otras lecturas, ¿eh? De hecho, lo he consultado pues también en esos aparatos de programas de inteligencia artificial, y en efecto, dependiendo del contexto cultural, geográfico, educativo desde el que se hable, en algunos lugares se habla de 5 continentes, que es lo que nosotros, digamos, tradicionalmente, ¿no?, pues en España hemos sido educados en eso, pues, Europa, América, África, Oceanía y Asia. Pero claro, en otros lugares se habla de 7 continentes porque se añade la Antártida, tal y como dice, ¿no?, esta oyente. Incluso en otros se habla de 6 continentes, y en otros se habla de 7. ¿Por qué? Porque se distingue entre el continente de América del Norte y otro continente, América del Sur. O sea que según algunos modelos son 5 continentes, según otros 6 continentes porque se le añade la Antártida, y según otros 7 porque se desdobla América, el norte y el sur. Entonces, claro, según eso, nuestro programa tenía que llamarse, en vez de Sexto Continente, tenía que llamarse Séptimo Continente o Octavo Continente. Bueno, pues es una perspectiva en la cual yo francamente no había pensado nunca. Pero me encanta, ¿no? Me encanta que llegue esta aportación, porque también es significativa de que estamos que el mundo se está convirtiendo pues en un patio. Se está convirtiendo en un patio, en una familia en la que todos nos asomamos y aprendemos a enriquecernos pues con la perspectiva global. Y obviamente esta reflexión nos llega de la Argentina, pues porque es un país cercano a la Antártida. Bueno, yo espero que nos llegue algún mensaje de oyentes desde la Antártida, y cuando nos lleguen mensajes desde la Antártida, pues nos pensaremos el nombre del programa. Pero bueno, creo que esta aportación que hace esta oyente argentina es muy interesante. Y por otra parte, con esta, digamos, no, pues licencia que me tomo hoy de hablar en la entradilla del programa,
es muy recurrente que muchos de vosotros en vuestros correos, pues seguro, sobre todo los que se van añadiendo, pregunten por la sintonía del programa. Oiga, ¿y esa sintonía del programa de dónde sale? ¿De dónde sale? Entonces, bueno, pues creo que es bueno, voy a aprovechar hoy, ya que estoy hablando hoy del programa, voy a aprovechar para volver a explicarlo. Porque este programa de Sexto Continente comenzó en el año 2013. Ojo, 2013. Que llevamos ya, pues como quien dice, 12 años. 12 años con este programa de Sexto Continente. Y bueno, al poco tiempo de comenzar, yo pues comencé con una sintonía, ¿no? Y era una sintonía que estaba tomada de la canción One de U2. De U2. Y bueno, y tuvimos durante bastante tiempo esa canción de One. Es una canción que habla un poco de la unidad, ¿no? De ser uno. Bien, pero es que después resulta que hubo un momento, ¿no?, en el que en el año 2018 en Irlanda se hizo un referéndum sobre derogación de la enmienda octava que prohibía el aborto en Irlanda. Y entonces, pues Bono, o mejor dicho, el propio grupo, ¿no?, U2, publicó en redes sociales un mensaje diciendo que apoyaban la derogación de la octava enmienda y por lo tanto se posicionaban a favor del aborto en Irlanda. Entonces yo dije, a ver, señores, no voy a tener yo pues una sintonía de alguien que ha hecho esto. Entonces allí cambiamos de sintonía y pusimos la sintonía actual, ¿eh? La pusimos ya un poco más tarde, un poco más tarde. Bueno, y entonces en esta sintonía actual, que es el nombre es Higher Grants, terrenos más altos. Esta es la canción con la que Dinamarca se presentó al Festival de Eurovisión, precisamente en el año 2018. Pues se presentó con esta canción. ¿Y por qué me pareció interesante? Pues una canción vikinga, de ritmo combativo, pero a mí me gustó la canción especialmente porque habían logrado colar, como se dice, ¿no?, así furtivamente en el Festival de Eurovisión, que alardea mucho, ¿no?, de laicismo, y alardea mucho de romper con las raíces cristianas de Europa, y alardea mucho de hacer suyo las nuevas ideologías, el pensamiento único, la ideología de género, etcétera. Pues en medio de ese contexto habían conseguido colar por debajo de la ventana una canción que tenía una clara inspiración cristiana. Es una canción inspirada en San Magnus de las Orcadas, un noble vikingo que decidió optar por la no violencia para evitar muertes, ¿no? Y que muy poco antes de la celebración de aquel Festival de Eurovisión en el año 2018 se había celebrado en las Islas Orcadas, allí, ¿no?, con la asistencia de los obispos escoceses y del obispo de Noruega, católico de Noruega. Se había celebrado, bueno, pues el jubileo de este santo San Magnus de las Orcadas, ¿no? Entonces, en esa canción se cita a Cristo, ¿no?, cuando habla de que los que trabajan por la paz serán llamados los hijos de Dios. Se dice, ¿no?, en esa canción. Este santo San Magnus de las Orcadas, estamos hablando del siglo XI, del siglo XI, pues se hizo famoso por su muerte, porque en el domingo de Pascua acudió a un encuentro de negociaciones por la paz, y además acudió después de haber escuchado la Santa Misa y después de haber comulgado, para negociar, y para evitar una guerra civil. Pero la otra facción le traicionó y acudió con el cuádruple de tropas dispuestos a matarle. Entonces Magnus se dio cuenta de que el derramamiento de sangre iba a ser un error, y él dijo, bueno, pues yo no tengamos guerra, cedo, y se ofreció a exiliarse en Tierra Santa o a ser encarcelado. Incluso también se ofreció voluntariamente a que le cegasen, a que le dejasen ciego, pero sin embargo decidieron matarle. Y él, bueno, su muerte es la muerte de alguien que prefirió no llevar a sus súbditos a la guerra. Dijo, pues que me maten a mí y yo a mis súbditos no les quiero llevar a la guerra. Me parece esto de una actualidad tremenda, ¿eh? Luego hablaremos de esto en el programa de hoy. O sea, es decir, San Magnus de las Orcadas dijo, a ver, que me maten a mí, pero no voy a llevar yo a mis súbditos a la guerra.
por mantener yo pues mi posición de poder. Bueno, y así murió con 35 años, y hay más de 20 iglesias que llevan su nombre, ¿no?, en aquellas zonas de Escocia, etcétera. Es San Magnus de las Orcadas. Y resulta pues que este grupo de Dinamarca, a ver, que yo desconozco quiénes son los de grupo de Dinamarca, que lo mismo su sensibilidad, pues igual, no lo sé, dista mucho de la doctrina social, no tengo ni idea. Pero lo que sí que me pareció que fueron valientes en introducir en medio de ese mundo de Eurovisión que se ha vendido a las nuevas ideologías, y que pretende incluso, ¿no?, pues impedir que en el ámbito público pueda haber presencia de valores cristianos, y que se avergüenzan, ¿no?, de que Europa haya tenido raíces cristianas, pues tuvieron la osadía de introducir esta canción Higher Grounds, terrenos más altos, en los que se dice: sé tú el primero en retirarte, da un salto para desembarcar hacia un terreno más alto. Yo me retiro de esta guerra, señores. Yo me retiro de esta. Yo no voy a, por mi amor propio, por mi orgullo, por mi poder, yo no voy a llevar a mi pueblo al sufrimiento. No voy a llevar al pueblo al sufrimiento. Y que mueran los inocentes en las guerras, ¿no?, para que nosotros aquí, los poderosos, estemos manteniendo nuestra cuota de poder. No voy a hacer eso. Doy un paso atrás. Y entonces, bueno, pues creo que es un modelo de santidad, como voy a comentar hoy por las noticias de actualidad, después lo voy a reflejar. Creo que es un modelo de santidad digno de ser encomiado. Bueno, pues hoy vamos a escuchar, si os parece, vamos a escuchar la sintonía completa, esta canción, para que la disfrutemos. Higher Grounds, terrenos más altos. Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail, yet victory won't prevail. Freeze the arrow in the air, make your mark and leave it hanging there. Be the first to turn around, take the leap to land on higher ground. Call it surrender, still won't feel like defeat. Men laying down their swords, each of their own accord. Oh, freeze the arrow in the air, make your mark and leave it hanging there. Be the first to turn around, take the leap to land on higher ground. Raise the banner to the sky, face the fear and hold your head up high. Take the lead like you were bound for higher ground. Freeze the arrow in the air, make your mark and leave it hanging there. Freeze the arrow in the air, make your mark and leave it hanging there. Be the first to turn around, take the leap to land on higher ground. Be the first to turn around, take the leap and land on higher Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois
usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispo Munilla. Para los que sois usuarios de Facebook, en la página, a través de la página que tiene mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en plataformas como iVoox, Spotify, también Amazon Music y también en el canal de YouTube En Ti Confío. En Ti Confío, allí también está el programa, no solamente en audio, sino en vídeo, y quien quiera también seguirlo en directo por el canal de televisión 24 horas En Ti Confío, lo puede hacer pues entrando en la página web multimedia www.enticonfio.org. Bueno, pues hemos hecho una introducción en la que nos hemos dado un paseo por la Antártida, luego hemos vuelto y hemos llegado a Escocia con San Magnus de las Orcadas, y voy a hablar de algo que creo que tiene mucho que ver con San Magnus de las Orcadas. Es más, se lo vamos a encomendar a él. Bueno, pues me estoy refiriendo a lo siguiente. Yo hace una hora antes del programa, he enviado un mensaje, ¿no?, a redes sociales, y os lo voy a leer, acompañado de un vídeo que llega desde Gaza, un vídeo en el que se recogen imágenes en el que la población de Gaza por primera vez se está levantando, se está rebelando contra Hamás, pidiendo su dimisión. Entonces el texto que he puesto es el siguiente, ¿no? En medio de tantas masacres, una buena noticia llega de Gaza. Un número considerable de habitantes de la franja se han levantado pidiendo abiertamente la dimisión del gobierno de Hamás. Algo similar a lo que viene aconteciendo en Israel desde el inicio del conflicto, donde muchos ciudadanos están pidiendo la dimisión del gobierno de Netanyahu. Recordemos que el Tribunal Penal Internacional de La Haya decretó órdenes de arresto tanto para los dirigentes de Hamás como para Netanyahu y su ministro de Defensa. Esta guerra, como tantas otras, no nace de la lucha entre dos pueblos, sino por la incompetencia y los intereses inconfesables de sus dirigentes. Tanto el primer ministro israelí como el liderazgo de Hamás anteponen su propia supervivencia política a la suerte de sus pueblos. Sí, están anteponiendo, es así, ¿eh? O sea, es decir, ahora voy un poco al comentario. En Israel, pues el inicio de la guerra de Gaza coincidió con una situación delicadísima de Netanyahu, quien estaba acusado de muchas corrupciones y quien tenía pues su perspectiva de continuidad política pues al borde del abismo. Entonces, en esa situación, claro, meterse en una guerra como esta, pues hace que tú pues borres o sea, claro, una guerra tiene tal impacto que la posibilidad de que tú tengas que dimitir por la corrupción, etcétera, queda totalmente postergada o olvidada, claro, queda olvidada. O sea, es una manera de tapar tus problemas. Me lanzo a la guerra y yo aquí me agarro a este momento de urgencia, con lo cual en este momento de urgencia no cabe que nadie me investigue a mí de mis corrupciones ni de nada. Y eso es exactamente lo que se le ha estado reprochando a Netanyahu en manifestaciones que primero fueron diarias, luego ya pasaron a ser semanales, en las que una parte importante, ¿no?, del pueblo del Estado de Israel pedía la dimisión de Netanyahu, la dimisión del gobierno, la petición, la convocatoria de elecciones, porque entendían que es un gobierno corrupto y que está utilizando la guerra para tapar sus vergüenzas. Claro, luego vino el Tribunal Penal Internacional de La Haya y dictó orden de detención contra Netanyahu y su ministro de Defensa. Ojo, ahí es nada eso, ahí es nada. Lo que es increíble es que ahora haya venido el gobierno norteamericano de Trump y haya tomado medidas de persecución contra el Tribunal de La Haya. Esto nos recuerda a lo que pasa en España, ¿no? Que cuando los tribunales pues investigan o persiguen o dictan pues contra
contra dirigentes del gobierno de España, entonces, pues, ¿qué es lo que se hace? Atacar a los jueces. Atacar a los jueces, como si fuesen los jueces los que tuviesen el problema. Bueno, esto que ocurre en España, mutatis mutandis, como se dice en latín, pues allí que ocurre también. Pues resulta, ahora atacamos al Tribunal Internacional de la Haya. A ver, el Tribunal Penal Internacional de la Haya ha decretado, en base a datos, que hay crímenes de guerra en Gaza. Bueno, pues eso que afortunadamente, ¿no?, pues en la sociedad israelí ya ha acontecido hace tiempo, que hay una reacción popular contra su gobierno, también, gracias a Dios, ha comenzado en Gaza. Porque el pueblo palestino está como dividido en dos partes, incluso geográficamente no están conectadas, que es la zona de Cisjordania y es la zona de Gaza. La zona de Cisjordania está gobernada por la Autoridad Palestina, así se llama, y la zona de Gaza está gobernada por Hamás. En el fondo es un pueblo con dos gobiernos, y dos gobiernos que en absoluto se entienden, ¿eh? Son dos cosas, y obviamente tendrán problemas los dos gobiernos, ¿eh? Porque no vamos a decir que el gobierno de Cisjordania sea impoluto en absoluto, pero obviamente el gobierno de Hamás tiene unas complicidades con el terrorismo que le hace absolutamente incapaz, ¿no?, de ser el gobierno adecuado, pues, para poder dirigir un pueblo, porque un gobierno terrorista no puede, él mismo se ha desprestigiado cuando se ha puesto en manos de estrategias terroristas. Los medios pueden llegar a corromper completamente una causa. Entonces, bueno, pues es una buena noticia la que ha nacido. O sea, en Gaza los palestinos se rebelan contra su pueblo, al igual que también en Israel hay una protesta muy potente contra el gobierno de Netanyahu. Ojo, que esto también se nos silencia a nosotros. Gracias a Dios, lo que la rebelión de Gaza, ¿no? La rebelión de Gaza, confío en que no se silencia. Posiblemente la rebelión de Gaza se silenciará en algunos medios controlados por el yihadismo. Claro, ahí se silenciará, como también en Occidente se silencia la rebelión contra Netanyahu, la rebelión del pueblo de Israel. Pero entonces yo subrayo la frase que he enviado hace poco, ¿no?, a redes sociales. Esta guerra, como tantas otras, no nace de la lucha entre dos pueblos, sino por la incompetencia y los intereses inconfesables de sus dirigentes. Entonces, yo recuerdo que nuestro difunto padre, cuando salía el tema de las guerras, ¿no?, solía decirnos él: yo metería en un cuarto a los dirigentes de dos naciones que se declaran guerra y que luchen entre los dos dirigentes. Y cuando salgan del cuarto, que nos digan quién ha ganado. Pero no que cojan y estén comprometiendo las vidas inocentes de sus países, ¿no? Entonces me parece que, ¿sabéis a quién vamos a encomendar esta causa de la paz? Hoy a mí se me ha encendido una luz. Se la vamos a encomendar a San Magnus de las Orcadas. A este santo, ¿no?, al que le canta esta sintonía nuestra de entrada, tal y como hemos explicado, ¿no? San Magnus de las Orcadas, que precisamente su santidad consistió en decir: yo me echo para atrás, yo no me voy a meter en guerra comprometiendo las vidas de miles de personas de mi pueblo. A ver, pues venga, pues yo dejo de mandar y ya está. O sea, es decir, yo no voy a, por mantener mi poder personal, no voy a llevar al sacrificio a mi pueblo. Ese fue San Magnus de las Orcadas. Y me parece que es un modelo que a día de hoy, dice uno, parece que eso estuviese hecho para nuestros días. Parece, ¿sabes?, que ese testimonio fuese hecho para nosotros. Pues sí, vamos a encomendar. Yo creo que el San Magnus de las Orcadas alucinará, alucinará. Madre mía, que yo soy del siglo XI, tú me vas a encomendar a mí ahora la paz de lo que acontece en el siglo XXI. Sí, se lo vamos a encomendar a San Magnus de las Orcadas, pues porque él nos dio el modelo de alguien que prima el bien de su pueblo, no su propio bien personal, ni siquiera su vida. Él incluso se ofreció a ser cegado, a que le sacase los ojos, a ser encerrado, pero sencillamente para que se firmase la paz.
¿eh? La paz. Y finalmente también se ofreció a ser exiliado, a Tierra Santa, y finalmente le mataron. Bien, pues he aquí un modelo, ¿no? Un modelo en el que preservamos el no enfrentamiento entre los pueblos, el no enfrentamiento entre las naciones. Os comenté el programa pasado que me había impactado, pues que un mensaje que yo mandé a redes sociales, ¿no? Ese mensaje que envié en el que pues, se veía una fotografía de una madre que sostenía a su niño de 3 añitos, una madre feliz sosteniendo a su madre de 3 añitos. Claro, estaba acompañada de esa misma madre dolorosa, llorando, sosteniendo la fotografía de ese hijo suyo 20 años después, cuando es un soldado que le han matado en la guerra. Claro, es un contraste de esa madre feliz con el niño 20 años después. Y claro, yo envié esa fotografía y comenté, esta es la única verdad de las guerras, todo lo demás son mentiras. Curiosamente, ese mensaje, jamás me había ocurrido a mí una cosa así, ese mensaje en redes sociales ha llegado a tener una difusión de 2.100.000 personas. Porque creo que obviamente esa difusión solo se explica porque hay una sensibilidad popular que tiene un census, hay un census del pueblo que entiende que los pueblos están siendo manipulados por dirigentes, están siendo manipulados por sus intereses, ¿no? Por sus intereses, y cuando los elefantes luchan, sufre la hierba. A ver, cuando los elefantes luchan, sufre la hierba. Con lo cual, pues creo que ha llegado el momento, ¿no? de que nos levantemos, nos rebelemos, ¿no? Como está ocurriendo en Gaza, ¿no? Que nos rebelemos contra quienes han hecho de la lucha por el poder su Dios y están llevando al sufrimiento a tantísimos pueblos. Bueno, San Magnus de las Orcadas, ruega por nosotros, te encomendamos, ¿no? Te encomendamos la paz en Gaza, te encomendamos la paz en Tierra Santa. Bien, y antes de dar, pues, tener nuestro momento de oración y nuestro momento de descanso musical, comento otro tema también ligado a este, también ligado. Y es que de repente esta semana nos hemos llevado la sorpresa de que nos empiezan a hablar desde las autoridades de la Unión Europea de que tenemos todos que tener un kit de supervivencia de 72 horas. Supongo que lo habéis escuchado. A ver, todos los ciudadanos de Europa tienen que tener un kit de supervivencia. Y el kit de supervivencia tiene que tener esto. Tienes que tener una linterna, tus documentos de identidad fotocopiados, un mechero, una navaja, dinero en efectivo, un cargador del móvil, batería portátil, pilas, no sé, comida para 3 días, no sé qué. A ver, ¿de verdad que esto nos lo van a decir ahora? ¿De verdad que esto es... O sea, este es el momento para decirnos esto? ¿De verdad que todos los ciudadanos europeos estamos escuchando esto? O sea, ¿vamos a ser tan tontos como para no percatarnos de que esto se nos está diciendo para meternos miedo y para justificar ese aumento exponencial de gasto militar que se está anunciando? A ver, que no somos tontos del todo. Que es obvio que esto es una campañita para ser una estrategia de persuasión para que la población asimile pues todo lo que tenga que asimilar para que haya más gasto para la guerra. Entonces, la verdad es que es increíble de qué manera nos pueden manipular. Y además que obviamente es introducir en la población un miedo. El otro día también estaba escuchando, no sé qué programa era, pues escuchaba pues cómo hay empresas de esas que ahora hacen búnkeres que pues que se están forrando, pues eso, personas que voy a hacer un búnker en mi casa, dentro de mi casa voy a hacer un búnker. A ver, pero si estamos generando reacciones de pánico, estamos generando que son absolutamente absurdas, que lo que nos están es haciendo daño espiritual. ¿Vamos a vivir de esta manera acongojada? ¿Vamos a vivir haciendo un búnker debajo de mi casa? Vamos a ver. ¿Eso es proporcional? ¿Eso es real? Creo que aquí existe una estrategia de
de manipulación, de manipulación de masas, ¿no? Y creo que esto es así. Lo cierto es que hemos entrado en una dinámica en la que el pánico, etcétera, pues lo justifica todo, ¿no? Y es muy triste, por ejemplo, ¿no? Pues que resulta que a día de hoy, en España, solo en España, ¿no? Pues se dice que hay, o sea, unas 5.000 personas que fallecen al año de ELA, de esta enfermedad. Y el gobierno de España dice que lamenta no tener pues el dinero necesario en el presupuesto para poder atender las necesidades que requerirían la atención de esa enfermedad. No recuerdo exactamente qué cantidad es esa, pero es una cantidad no muy abultada al año, que es la que se requeriría para poder atender esa enfermedad de ELA, ¿no? En España. Entonces, a ver, vamos a tener dinero, vamos a tener miles de millones de euros para el presupuesto de defensa, vamos a tener eso, y no vamos a ser capaces de atender, por ejemplo, ¿no?, a los enfermos de ELA. ¿Esto es normal? Resulta que Europa tiene entre el doble y el triple de presupuesto de defensa, sumando los países, ¿no?, de la Unión Europea. Tenemos el doble, el triple de presupuesto en defensa que tiene Rusia. Y de verdad que nos tenemos que rearmar más, tenemos que duplicar, triplicar, incluso, como se está diciendo, de verdad. Y ahora vamos a tener kit de supervivencia. Vamos a ver. ¿Quiénes se están forrando con todo esto? ¿Quiénes se están forrando? O sea, porque también entendamos una cosa, que aquí existe una industria armamentística que vamos a ver, ¿no? O sea, ¿quiénes se están forrando con todo esto? Entonces creo que tenemos que mantener un espíritu crítico frente a este belicismo, ¿no? Frente a todos estos dirigentes, ¿no?, que en el fondo lo que hacen es, pues verdaderamente están afectando la vida de los pueblos, introducen, ¿no?, pues estrategias para manipular las conciencias, y para tener los pueblos al servicio de sus estrategias. Bueno, dejemos aquí una vez más, nos acordamos de San Magnus de las Orcadas, y ahí le vamos a pedir la paz. Antes hemos dicho en Oriente Medio, pues ahora también la pedimos en Europa. Le vamos a dar mucho trabajo a este San Magnus, al vikingo este. Bueno, pues vamos a tener ahora un momento, ¿no? Un momento en el que la canción de hoy va de la mano de la presentación de un estreno que hoy se produce. Hoy tenemos un estreno muy interesante en España, en muchos cines españoles, de una película provida. Una película provida que se llama +5. Es un docudrama, como se dice popularmente, ¿no? Combina una trama de ficción con 5 testimonios reales de superación y de amor a la vida, ¿no? Son 5 testimonios reales de personas, pues la verdad es que de peso importante, ¿no?, en el movimiento Provida o en la causa Provida. Una es una familia que acoge niños enfermos, otra es otra familia que cuida de multitud de niños inmigrantes, una fundación que ayuda a embarazadas en apuros, una eurodiputada española, madre de 9 hijos, una familia con una hija enferma. Bueno, pues son 5 testimonios muy potentes, que se mezclan con esa trama de ficción, ese docudrama. Y la verdad es que el productor y promotor de la película, ¿no?, Luis Cort Lagos, en una entrevista que ha dado en Religión en Libertad, pues me ha encantado ver que 2 cosas. Aquí también Radio María aparece por aquí, ¿no?, que me encanta que aparezca Radio María como inspiradora también de una película. Bueno, pues resulta que Luis Cort Lagos cuenta que, en primer lugar, tuvieron una inspiración en un vídeo que grabó el ACDP, un vídeo pro vida, ¿no?
en el que nuestro famoso Jesús, Jesús en el origen, Jesús Poveda, ¿no? En el origen del movimiento Pro Vida, comenzaba el vídeo. Primero el vídeo estaba completamente en la oscuridad, y poco a poco el vídeo según va avanzando, cada vez se va haciendo más luz, más luz, más luz, más luz, ¿no? Y bueno, ese vídeo tan original, por el juego de luces, le inspiró, ese vídeo hecho entrevistando al doctor Jesús Poveda. Y también hace referencia a que aquí en Radio María pues hubo una entrevista en la que se habló del drama del consumo de la píldora del día después, que se utiliza de manera masiva. Y bueno, entonces como también formó parte, ¿no?, esa inspiración de esa entrevista en Radio María para decir esto tenemos que abordarlo, ¿no? Y hay que decir que, bueno, pues que nos alegramos mucho de que también la causa Pro Vida esté siendo fecunda, porque esa producción cultural es importantísima para que la cultura Pro Vida se extienda. Es tan bello el testimonio de 5 personas luchando por la vida, es tan bello. Bueno, pues os invito. Hoy hay ya bastantes localidades españolas. Nosotros también, la verdad es que tenemos la suerte de que en Alicante, en Elche, también son parte de los lugares en los que se estrena, pero existe ese formato en el que uno puede solicitar que la película se lleve a su población. Entonces, pues os animo a que en la web +5 la película, +5, pues la verdad, allí podéis también entrar y ver de qué manera se solicita que la película llegue también a vuestras poblaciones. La canción que acompaña este docudrama, la que hace de sintonía de la película, se llama Cambiemos. Es una canción compuesta por Fati Barco, que es verdaderamente bella, que podemos cambiar. Esta cultura de muerte tiene sus días contados, porque Dios es el autor de la vida, y la última palabra será la de Dios. La última palabra es vida, no es muerte. La última palabra es esperanza. La última palabra es resurrección. Por lo tanto, cambiemos y apostemos por la cultura de la vida. Cambiemos, 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 cambiemos el miedo por amor. Yo te doy mi miedo y mi temor, mi soledad y mi oscuridad. Yo tan solo espero el amor y la amistad. Cambiemos, 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 cambiemos lo malo por lo bueno, lo duro por lo blando, la tiniebla por la luz. Yo ya no quiero el miedo, yo quiero el amor. Yo estoy a tu lado, lejos del rencor. Cambiemos, 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 cambiemos lo malo por lo bueno, el miedo por amor, lo malo por lo bueno, el miedo por amor. Cambiemos. El Señor es el Señor de la vida y Él nos da la gracia de poder cambiar nuestro corazón. Apostemos por la cultura de la vida. Bueno, antes de que tengamos el momento también de la intervención de los oyentes, aunque sea de manera breve, me quiero hacer eco de la presentación esta semana de un libro importante, publicado por Josep Miró Ardebol. Un libro valiente, libro que hace un gran servicio. Yo creo que hace un gran servicio
a la sociedad española, hace un gran servicio a la verdad, a la justicia, hace un gran servicio a las víctimas de abuso sexual, hace un gran servicio a la Iglesia Católica. El libro es La pederastia en la Iglesia y la sociedad, el gran chivo expiatorio. Nunca se había publicado en España un libro con tanta profusión de datos, tan pedagógico, con unos datos tan contrastados. No existe otra publicación como esta en la que alguien que quiera saber la realidad del tema de los abusos y de la incidencia que tienen en la Iglesia y en la sociedad, pues tenga todos los datos. Obviamente el subtítulo El gran chivo expiatorio es porque Josep Miró Ardebol, él sostiene con datos de cómo se ha elegido a la Iglesia como chivo expiatorio en este caso, ¿no? Pretendiendo distraer la atención del influjo tan grande que tiene en el conjunto de la sociedad el tema de los abusos, como si fuese un tema propio o específico de la Iglesia. Entonces, es un libro potente, porque esa manipulación es continua. Tal es así, es continua, que esta mismísima semana hemos sido testigos de cómo el Grupo Socialista y Sumar han vuelto a registrar la subcomisión para reconocer, reparar las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, exclusivamente en la Iglesia. No les interesa nada más. O sea, el hecho de que la Fundación ANAR, por ejemplo, haya publicado los datos, que están también recogidos en este estudio, los datos de cómo en los últimos 15 años las denuncias presentadas en España, ¿no?, por agresiones, únicamente el 0,2% han tenido al clero, ¿no?, como autor, y el 99,8% están fuera de ese contexto clerical. Entonces dice uno, pero tú ¿cómo investigas el 0,2 y el 99,8 lo dejas fuera? Obviamente esto demuestra lo del el gran chivo expiatorio. El gran chivo expiatorio. Entonces, es muy, muy interesante el libro, no solo porque manifiesta con datos contundentes, ¿no?, esta manipulación, sino también porque señala cómo la Iglesia está haciendo un gran servicio de ser la única institución que se tome en serio, pues poner, implementar toda una serie de protocolos a la hora de decir cómo conseguimos que esa lacra que existe en todos los contextos, pero también entre nosotros, cómo conseguimos que nosotros seamos un entorno seguro. Entonces la Iglesia, en este momento, en España, es la única institución que se ha tomado esto en serio. Y entonces el resto de los que están con los dedos señalando, diciendo, pero ¿tú te has dado cuenta de lo que hay en tu casa? Por ejemplo, ¿no?, que en la Fundación ANAR se dice que por cada caso de abuso vinculado al clero hay 28 vinculados a los maestros de la escuela. Entonces, ¿cómo es posible que esos 28 casos los olvides frente al 1? ¿Cómo es posible eso? Entonces, por cierto, algún dato que a mí me ha impactado en este libro, porque claro, hay cosas en la actualidad que se nos escapan, ¿no? Bueno, pues yo no sabía que el Partido Republicano Izquierdista de Cataluña, RC, presentó una iniciativa para investigar, ¿no?, en el Parlamento, para investigar los abusos sexuales en el ámbito educativo, en todo el ámbito educativo, incluyendo escuelas públicas, universidades, etcétera. Esquerra Republicana, que se dice, ¿no? Oye, pues que votaron en contra, que fue rechazada su iniciativa. Fue rechazada su iniciativa pues por el Partido Socialista, pues por los otros, porque los otros únicamente quieren que se investigue exclusivísimamente lo que pasa en el seno de la Iglesia Católica, no lo que pasa en los demás. No. Oye, pero yo desconocía ese dato, que es tremendo, ¿eh? Es tremendo el dato de que incluso la iniciativa de Esquerra Republicana de investigar los abusos en todo el ámbito educativo fuese rechazada.
cuando existen todos los datos, ¿no? Para saber que, bueno, que la inmensa mayoría de los casos ocurren ahí, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que los delitos contra la libertad sexual están aumentando mucho, muchísimo. Son el doble que hace 7 años. Y obviamente Internet tiene muchísimo que ver en esto. En España actualmente se presentan unos 23.000 casos al año. 23.000 casos al año. Y no hacemos nada. Y además también vamos a decir que estamos dejando en el olvido dónde está la fuente de este aumento. Porque ¿dónde está la fuente de este aumento? La fuente de este aumento está, pues obviamente, en la difusión de la pornografía. Porque la pornografía es un uso de las personas. Y de usar de las personas de esa forma a agredirlas no hay casi distancia. No hay casi distancia. O sea, la pornografía es ya agresiva. Es agresiva en sí misma. Porque es contraria, ¿no?, a la raíz del amor, que es donación. Es una utilización de las personas para el propio placer. Es una violencia en sí misma la pornografía, generadora de este aumento tan grande de los delitos sexuales. ¿Quién afirma esto? ¿Y quién pone el dedo en la llaga? ¿Y quién se toma en serio la prohibición de la pornografía, señores? Bueno, pues entonces, es que este libro es muy interesante y este libro es verdaderamente valiente, ¿no? Valiente, a la hora de decir lo que se ha puesto el foco sobre la Iglesia. La Iglesia ciertamente está haciendo sus deberes como ninguna institución los está haciendo, pero no ha habido ningún país en el mundo donde el Estado haya ordenado investigar a la Iglesia Católica y solo a la Iglesia Católica. Eso solo ha ocurrido en España, señores. Solo ha ocurrido en España. Eso solo ocurre en España. El hecho de que se haya tomado la decisión de investigar exclusivamente a la Iglesia Católica. Bueno, eso obviamente es una manipulación es suscitar un anticlericalismo, intentando pues, de esa manera pues tapar nuestras vergüenzas y distraer la atención pública pues de lo que son las vergüenzas de tantas cosas que el gobierno, que los gobiernos tienen que estar tapando, sus corruptelas, sus corrupciones, a ver qué sacamos para que distraigamos la atención de la opinión pública. Esto es lo que hay, señores. Bien, aunque sea de una manera muy breve, vamos a tener también, ¿no?, la participación de los oyentes. Pido disculpas porque no atiendo suficientemente a las preguntas de los oyentes. Intentaremos repararlo. También pido disculpas porque no sea capaz de responder bien a todos los correos que llegan, pues porque es algo que lo hago yo personalmente y no puedo mantener la correspondencia con vosotros. Pero sí deciros que ciertas cosas, algunos me hacéis algunas correcciones, la mayoría de las correcciones que me hacéis seguro que son buenas, asumibles, y yo las intento tenerlas en cuenta para asumirlas, cosas que yo he podido ser impreciso, etcétera. Pido disculpas por no poder atender de una manera personalizada, ¿no?, toda esa correspondencia, pero os aseguro que me llega y que intento seleccionar las que sean más breves, ¿de acuerdo? Entonces a Mónica, que le tenemos en la emisora, pues le vamos a pedir que nos presente alguna de ellas. Buenos días. Buenos días, monseñor. Pues comenzamos con un padre de familia preocupado por su hijo. Dice: buenos días, acabo de escuchar su 5º vídeo de la serie Sexo con alma y cuerpo, dedicado al noviazgo. En él habla de ir juntos a la Eucaristía o a retiros, lo cual me ha hecho pensar en nuestro hijo, que nos acaba de decir que tiene novia. Ella se ha bautizado y ha hecho la comunión, pero ya no es practicante. Le pedimos algunos consejos prácticos para ese noviazgo mixto. Nuestro hijo le ha dicho a ella que él es un católico convencido, lo cual nos alegra. Nos gustaría que nos dé, por favor, algunas claves para nuestro hijo y para nosotros como padres. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Bueno, vamos a ver. Obviamente, la preocupación tiene su razón de ser, ¿no? Y además creo que obviamente
el hecho de que estos padres se preocupen por un hijo, que dicen, oye, pues es que es tan importante que un noviazgo y un matrimonio esté conjugado los valores, tan importante. Entonces, si la novia de nuestro hijo tiene una fe débil o no tiene fe, ¿no? O tiene una fe débil, pues obviamente nos preocupa. Me parece que la preocupación es procedente. Pero también es verdad que creo que hay que darle un voto de confianza al hijo en la manera de cómo aborde esto, ¿no? Porque él se ha comenzado por manifestar y no esconderse y no avergonzarse. Yo creo que los consejos principales es que, por una parte, obviamente, quien comienza un noviazgo así, debe de tener cuidado de no romper sus vínculos de relación con sus amigos católicos, con la pastoral juvenil en la que esté integrado, sino al contrario, porque a veces ocurre que comienza un noviazgo uno y entonces, claro, pues el noviazgo la absorbe tanto que se aleja de los entornos de vida eclesial en los que estaba. Eso no hay que hacerlo nunca. Los noviazgos posesivos que absorben y nos alejan de de nuestros entornos habituales no son sanos. Esto vaya por delante. Entonces, en segundo lugar, que yo creo que cuando verdaderamente se ama a una persona, se le desea lo mejor. Entonces, si uno sabe que lo mejor de nuestra vida es Jesucristo y que sin Dios el hombre se está privando del mayor de los bienes, que es el bien del amor de Dios, si amo a una persona, obviamente yo respetando el ritmo que Dios tenga con esa persona, yo me ofreceré a Dios como instrumento para que esa persona amada por mí pueda conocer a Dios. Yo me ofrezco a Dios para que esa persona pueda conocerle. Porque es que si no doy ese paso de intentar presentar el rostro de Dios, no le estoy amando verdaderamente. No le estoy amando, ¿no? Entonces, o sea, que es normal que él, con la prudencia, respetando los ritmos de Dios, que él tenga ese apostolado. Además, pasa lo siguiente, ¿no? La clave de comunión en una pareja, en una relación de novios, de matrimonio, la clave de comunión no está tanto, ¿no?, en estarse uno mirando al otro, sino en tener valores comunes, ¿no? O sea, no está en mirarnos uno a otro, sino mirar los dos en la misma dirección. Entonces, para poder mirar en la misma dirección, para tener ideales compartidos, obviamente, la fe es clave. La fe es la que nos permita tener ideales compartidos. Luego también yo le aconsejo, ¿no?, pues que en ese noviazgo le vaya mostrando a ella ideales compartidos. Y seguro que en la acción apostólica, en la acción social, en la acción caritativa, en la acción misericordiosa que tiene la Iglesia, esa chica podrá encontrar muchas acciones en las que se sienta también pues verdaderamente sorprendida de cómo en el seno de la Iglesia Católica se hacen pues tantas acciones inspirados por el amor a Jesucristo. Entonces yo le aconsejaría a su hijo que también le introduzca a ella en determinadas acciones sociales en las que ella vea lo que es el amor de Cristo en acción, que se traduzcan en apostolados concretos, yo que sé, en un comedor social o en unas clases particulares a unos niños, etcétera. O sea, que ella vea el cristianismo en acción, eso le ayudará mucho, ¿no? Y luego yo incluso me atrevería a decirle, ¿no?, a su hijo, mire, yo no sé si esta chica será para ti, pero de lo que no podemos dudar es de que el que tú ahora mismo pues tengas esa relación con ella es porque Dios te ha elegido para ayudarle a descubrir el rostro de Jesucristo, ¿sí? Igual el día de mañana resulta que no vais a ser marido y mujer, pero que Dios se sirvió de ti para ello, ¿eh? Y yo me he encontrado con bastantes personas en esta vida que me dicen esto. Hubo una persona que me acercó a Dios, y curiosamente luego ella entró en crisis, pero yo permanecí. Es curioso, o sea que es que en esta vida estamos llamados, ¿no?, a vivir ese momento ofreciéndonos como instrumento de Dios, ¿no?, para que los demás puedan conocerle. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Os pido también oraciones porque la semana próxima
vamos a celebrar la plenaria de la Conferencia Episcopal. Los obispos de toda España nos juntamos en Madrid la próxima semana. Entonces os pido oraciones pues, por el fruto de esa asamblea y de todos los temas que allí se traten. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Freeze the arrow in the air. Make your mark and leave it hanging there. Be the first to turn around. Take the lead to land on higher ground. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.